Hola, yo soy Ilustrana y esto es Doncellas. El día de hoy vamos a leer el capítulo 10 del libro de Joshua Harris titulado Le dije adiós a las citas amorosas. El título es Guarda tu corazón. Capítulo 10. Guarda tu corazón. ¿Cómo batallar contra los contaminantes? Lascivia, encaprichamiento y autocompasión. Emily se extendió con desgano sobre la cama mientras observaba a Jessica empacar sus maletas. «Apuesto que sé lo que sucederá cuando llegues a la universidad», dijo ella repentinamente. «Oh sí», dijo Jessica distraída. Ella ahora estaba más preocupada por organizar el lío de ropa, zapatos y maquillaje que cubrían todo el piso de su habitación. «Claro que lo sé», dijo Emily, mientras le arrojaba un par de medias a Jessica. Ella sabía muy bien cuando no la estaban tomando en serio. «Vas a llegar a la universidad, conocerás a un chico y te enamorarás. Entonces tendrás que regresar arrastrándote de rodillas, rogándome que te perdone por todas las veces que me has molestado respecto a las citas en las que salgo. Casi no puedo esperar hasta que consigas un novio». Si alguna otra persona aparte de Emily hubiese expresado esas palabras, Jessica se hubiera sentido enojada. Pero como era su mejor amiga quien expresaba tal cosa, irritable como era, lo único que Jessica podía hacer era sonreír. «Emily, ya te he dicho que no es cuestión de no querer enamorarme», dijo Jessica, mientras a la fuerza metía otro par de medias en su maleta. «No estoy interesada en jugar el jueguito de correr tras relaciones que carecen de sentido y fundamento, como algunas personas que conozco suelen hacerlo». Y sin hacer caso del golpe directo de Jessica, Emily replicó: «Ya verás que solo hay que esperar. La universidad te hará cambiar de parecer». Cuando las reglas no se adaptan al juego. 7 meses más tarde, Jessica se encontraba sentada en una habitación mirando por la ventana a una ardilla que cruzaba por el estacionamiento. Era uno de esos raros momentos durante la tarde en que el dormitorio estaba quieto y Jessica podía pensar con tranquilidad. «Quizá Emily tenía razón», se dijo para sí distraída, mientras meditaba sobre la conversación que tuvieron. La universidad había volcado su mundo patas arriba. Todos sus conceptos idealistas sobre el amor y el noviazgo perfecto parecían fuera de moda y anticuados. Había llegado a la universidad tan segura de todo y ahora no sabía ni en qué creer. Al haber sido criada en un pueblo pequeño donde no había muchos chicos cristianos, Jessica nunca le prestó atención al tema de las citas. Sus amigas suplían su necesidad de compañerismo. Las tareas, el voleibol y el béisbol la mantenían bastante ocupada. Durante su tercer año de escuela superior, Jessica escuchó una conferencia para jóvenes titulada «Una perspectiva bíblica sobre el romance». El orador mencionó que cómo tener habitualmente citas contradecía los principios bíblicos. Jessica se sorprendió ante la sensatez de las ideas expresadas. Ella nunca había tomado una decisión consciente de no practicar las citas, pero ahora comprendía que siempre se había sentido incómoda con el concepto. Mentalmente Jessica comenzó a contar las veces que sus amigas habían sido heridas por las relaciones que no resultaron. ¿No había visto los resultados negativos de esos vínculos? Fue así como Jessica comenzó su búsqueda para encontrar la manera correcta de hacer las cosas. O, como Emily solía decir, Jessica y su campaña antinoviazgo. Hizo un recorrido rápido por la Biblia en búsqueda de consejos. Leyó libros, escuchó grabaciones sobre el tema e invirtió varias noches dialogando, a menudo argumentando, con sus amigas sobre los méritos y peligros de las citas y el noviazgo a corto plazo. Jessica apareció de esta búsqueda con sus reglas hacia el romance como si fuera Moisés moderno descendiendo del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Se sentía segura de que su lista de lo que se puede y no se puede hacer era la solución a los problemas de las relaciones de todo el mundo, o por lo menos impedirían que ella los experimentara personalmente. En primer lugar, Jessica nunca se permitiría a sí misma involucrarse en relaciones a corto plazo hasta que no se sintiera que estaba lista para el matrimonio. Las citas estaban fuera de toda consideración. Ella solamente saldría con muchachos como parte de un grupo. En el momento apropiado, cualquier muchacho que haya demostrado interés en ella tendría que hablar primero con sus padres.
Desde ese momento en adelante, Jessica tenía planeado cada detalle del proceso del noviazgo como si fuera un libreto cuidadosamente escrito. Después de examinar detenidamente al supuesto pretendiente, mamá y papá le otorgarían permiso al joven para cortejarla. Ambos se enamorarían locamente el uno del otro y el sol saldría en todo su esplendor durante su ceremonia de boda al aire libre. Todo esto era muy bueno. Muy sabiamente Jessica había desarrollado un nivel alto de sus objetivos. De hecho, sus reglas eran sólidas, pero algo le faltaba al método que usó al desarrollar el patrón que le servía como guía. Jessica lo había establecido con la frialdad emocional de una autómata. Sí es cierto que sus reglas tenían sentido, pero solo eran reglas. No se había hecho realidad en su corazón. Solo aquellas creencias que brotan del corazón son las que podrán mantenerse firme ante los fuertes vientos de la emoción. Para ella, la tormenta estaba a punto de desatarse. Cuando llegó a la universidad, una universidad cristiana que había sido seleccionada precisamente por sus estrictos códigos, se dio cuenta rápidamente de que los códigos de comportamiento externos en los cuales había depositado su confianza no fueron útiles en lo absoluto para controlar los sentimientos que dentro de ella se acumulaban. Ella nunca había compartido con tantos muchachos bien parecidos y devotos casi a diario. Nunca se había enfrentado con el problema de tener que negarse a salir con Tony, quien tenía una camiseta puesta del grupo de rock Metallica y llevaba el pelo parado de puntas y pintado de negro. Pero cuando el alto y bien peinado Eric fijó sus ojos color café en ella, mientras dialogaban sobre el sermón durante el devocional matutino, Jessica sintió que sus convicciones se derretían dentro de ella, y para rematar, no podía caminar 3 metros sin encontrarse frente a frente con una pareja. Estaba por todos lados. 3 de sus 4 compañeras de habitación tenían novio, y se quedaban perplejas ante su resolución de no involucrarse con alguien. Comenzó a sentirse como una monja en el crucero del amor. Dentro de ella comenzó a codiciar las relaciones de sus compañeras. Repentinamente la idea de tener novio le pareció reconfortante y se sorprendió a sí misma soñando despierta con ciertos chicos. ¿Qué pasaría si este o aquel resulta ser el hombre para mí? ¿Qué quiso decir realmente cuando dijo este o aquel? ¿Le gustaré? Con todos estos pensamientos rondando por su mente, se convirtió en una persona melancólica e insatisfecha. No importaba lo que hacía, siempre estaba pensando, si tan solo pudiera compartir esto con algún chico. Aunque tenía suficientes amigas y varios amigos varones, ellos difícilmente llenaban sus anhelos. Lo más difícil de todo era que los muchachos habían comenzado a invitarla a salir. ¿Alguno de ellos estaba apto para el matrimonio? No completamente, pero uno que otro era muy simpático. En lo más profundo de ese ser, Jessica sabía que estaba haciendo todo lo opuesto a lo que había resuelto no hacer. ¿Pero qué importaba eso ahora? Sus códigos y reglas parecían no tener ningún valor. Conociéndonos. Al corazón humano no le agrada recibir órdenes de la mente. A todos nos llegará el momento en que no sentiremos ganas de hacer lo piadoso y responsable que habíamos resuelto hacer. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo vamos a responder cuando nuestros corazones se alcancen en plena rebelión? Si no nos preparamos para una sublevación, nos sentiremos tentados a abandonar nuestros principios y códigos de conducta. Al ir madurando como mujer, escribe la autora Elizabeth Elliot en su libro Pasión y Pureza, y comenzar a ver lo que había en mi corazón, pude apreciar con claridad que de todas las cosas difíciles de controlar, no había nada más difícil que mi afecto y mi voluntad. Mientras más pronto nos familiaricemos con el contenido de nuestro corazón, mejor. Demasiados de nosotros ignoramos completamente cuán engañoso puede ser en realidad lo más profundo de nuestro ser. A pesar que en el corazón nos viene a la mente simpáticos recortes de color rojo del Día de los Enamorados, a menudo examinemos nuestros corazones con honestidad. Encontraríamos mentiras, egoísmo, lujuria, envidia y orgullo. Y esta es la lista abreviada. El efecto sería similar al encontrar una foto de tu dulce abuelita en la lista de los 10 criminales más buscados del país. Pero aunque nos quedemos sorprendidos por este descubrimiento, Dios no se sorprende. Él no solo comprende lo frágil que es el corazón humano, Él también reconoce con cuánta facilidad puede ser influenciado a ir por el camino incorrecto. El corazón engañoso.
La Biblia está saturada de advertencias sobre la naturaleza del corazón humano y de instrucciones sobre cómo cuidar de él como una prioridad. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo debemos hacerlo? En primer lugar, piensa en guardar tu corazón como si fuera un criminal que está atado a una silla y desea liberarse y tumbarte de un golpe en la cabeza. En otras palabras, debes protegerte a ti mismo de la pecaminosidad de tu propio corazón. Debes tener mucho cuidado con tu corazón, reconociendo que puede hacerte mucho daño si no lo observas cuidadosamente. En Jeremías 17:9 leemos lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque el consejo de algunos bien intencionados de hoy es, sigue los deseos de tu corazón, la Biblia nos advierte que tu corazón te puede llevar por caminos cerrados y aún por caminos de muerte. Nuestro corazón nos miente, podemos sentir que algo es lo correcto y estar completamente equivocados. En su libro titulado Primero lo principal, el autor Stephen Covey usa una analogía que nos puede ayudar a entender la habilidad de nuestras emociones por desvirtuar la realidad. Si tomas una linterna y la haces brillar de noche sobre un reloj de sol, puedes lograr que el reloj de sol señale cualquier hora que desees, pero aunque también de esta manera te está dando la hora, no es la correcta. ¿Por qué? Porque eres tú quien has manipulado de dónde proviene la fuente de luz. De la misma manera, nuestras emociones tienen la habilidad de arrojar cierto grado de luz. Nuestras circunstancias, desde un sinnúmero de ángulos diferentes, las emociones nos pueden decir precisamente lo que deseamos escuchar, pero no podemos depositar toda nuestra confianza en esas indicaciones del corazón. Julie, una joven de 19 años de edad que trabajó como recepcionista en la oficina de un doctor, se sintió atraída hacia su jefe, un hombre casado que había comenzado a hacerle insinuaciones sexuales. Su deseo era actuar dirigida por la atracción que sentía por él y ver hasta dónde llegaba su coqueteo. Su corazón le decía que se dejara llevar por sus sentimientos. ¿Debió ella haberle hecho caso a sus sentimientos? Por fortuna, las convicciones de Julie resistieron ante el suave susurro de su corazón. Renunció a su posición y le confesó su tentación a su amiga cristiana, que oró con ella y le prometió estar al tanto de sus acciones. Julie fue sabia al guardar su corazón, al meditar sobre las posibles consecuencias de su conducta. De haberle hecho caso a sus sentimientos, ella hubiese pecado en contra de Dios. Se vería obligada a llevar consigo los recuerdos de dicha relación a su futuro matrimonio, y muy posiblemente hubiese arruinado la vida y la familia de ese hombre. Al pensar de esta manera, esta joven expuso a la luz lo repugnante y feo de los deseos de su corazón. Haberse alejado de la tentación y haber encontrado una compañera a quien darle cuenta por sus acciones y por su comportamiento resultaron ser precauciones que la aseguraron de no caer presa de su propio corazón pecaminoso. ¿Te estás enfrentando a alguna situación potencialmente precaria tras la cual tu corazón anhela ir? Al igual que Julie, debes hacer todo lo que sea necesario para guardar tu corazón y mantenerlo en sujeción a Dios. Manteniendo un manantial puro. En segundo lugar, imagínate al guardar tu corazón como si este fuese un manantial de agua fresca del cual deseas beber a diario. La Biblia nos dice que el corazón es de donde emana la vida, Proverbios 23, la fuente de nuestras actitudes, palabras y hechos. Si fracasamos en mantener nuestros corazones limpios, el resto de nuestras vidas se ensucia y se estanca. Peter Marshall, ex capellán del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, solía relatar una historia llamada El guardián del manantial. Esta sencilla y hermosa historia nos ilustra la importancia de mantener constantemente la pureza de nuestros corazones. Un anciano y tranquilo morador del bosque vivía en una aldea en Austria, en las aldeas de los Alpes orientales. Hacía ya muchos años que el concilio del poblado empleó los servicios del anciano como guardián del manantial, quien se encargaba de velar por la pureza de los pozos de agua que se acumulaban en las grietas de la montaña. Desde estas grietas, el agua se desbordaba y fluía por las laderas de la montaña y alimentaba el hermoso manantial que corría por el poblado. Con calma y fiel regularidad, el guardián del manantial patrullaba por los montes, removía las hojas y las ramas de los pozos y limpiaba el sedimento que podía impedir y contaminar el libre y fresco fluir del agua. Al pasar del tiempo,
el poblado se convirtió en una popular atracción turística. Hermosos cisnes flotaban a través del claro manantial. La rueda de molino de varios negocios localizados cerca del agua giraban día y noche. Las tierras labradas eran naturalmente irrigadas y la vista desde los restaurantes relucía. Los años pasaron. Cierta noche, el concilio del poblado se reunió para su evaluación de mitad de año y al examinar el presupuesto, uno de los miembros se fijó en el sueldo que se le pagaba al desconocido guardián del manantial. ¿Quién es ese anciano?, preguntó indignado. ¿Por qué continuamos pagándole año tras año? Jamás nadie lo ve. En cuanto a nosotros se refiere, este hombre no nos sirve para nada. Ya no lo necesitamos. Por unanimidad, el concilio votó a favor de eximir al anciano de sus servicios. Nada cambió por varias semanas, pero a principios del otoño las hojas comenzaron a caer de los árboles. Pequeñas ramas se desprendieron y cayeron en los pozos, impidiendo el fluir del agua cristalina. Una tarde, alguien notó que había un cierto color marrón amarillento en el manantial. Varios días después, el agua se había oscurecido un poco más. A la semana, una leve capa de moho había cubierto algunos sectores del agua en las riberas, y un fuerte hedor emanaba del manantial. La rueda de los molinos comenzaron a girar con lentitud. Algunas finalmente se detuvieron por completo. Los negocios localizados cerca del agua tuvieron que cerrar. Los cisnes emigraron lejos en busca de agua fresca y los turistas dejaron de visitar el poblado. Con el tiempo, los tentáculos de las enfermedades llegaron a lo más recóndito de la aldea. Cortos de vista y faltos de visión, el concilio del poblado disfrutaba de la belleza del manantial, pero subestimaron la importancia de guardar su origen. Nosotros también podemos cometer el mismo error en nuestras vidas. De la misma manera que el guardián del manantial mantenía la pureza del agua, tú y yo somos los guardianes de nuestro corazón. Constantemente necesitamos evaluar en oración la pureza de nuestro corazón, pidiéndole a Dios que revele aquellas pequeñas cosas que nos contaminan. Al ir Dios revelando nuestras actitudes, anhelos y deseos errados, debemos eliminarlos de nuestro corazón. Los contaminantes. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios nos va a pedir que quitemos de nuestros corazones? Especialmente aquellas que tienen que ver con nuestra forma de pensar acerca de las citas. Juan nos ofrece la siguiente advertencia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. En este pasaje, Juan nos presenta 3 categorías de cosas mundanas que contaminan nuestros corazones: deseos pecaminosos, la codicia y la soberbia al compararnos con otros. ¿Las podemos aplicar en las relaciones románticas? Creo que sí. De hecho, la mayoría de las luchas en nuestras relaciones involucra el anhelar lo que no debemos anhelar, codiciar lo que Dios ha prohibido o quejarnos por lo que no tenemos. Estos contaminantes se manifiestan especialmente en las relaciones como encaprichamientos, lascivia y autocompasión. Las examinaremos más de cerca. Encaprichamiento. Es probable que ya lo hayas experimentado. Los pensamientos constantes sobre alguien en quien te has fijado. Las palpitaciones del corazón cada vez que la persona te pasa por lado. Las horas invertidas soñando con un futuro con esa persona especial. A esto se le llama encaprichamiento. Y lo conozco muy bien ya que lo he experimentado personalmente. A muchos de nosotros se nos hace difícil ver este mal como algo dañino, pero es necesario que lo examinemos con cuidado porque en realidad el encapricharse puede resultar ser una respuesta pecaminosa a la atracción. Cada vez que permitimos que alguien tome el lugar que debe tener Dios como el centro y el enfoque de nuestras vidas, nos hemos movido de la inocente apreciación de la belleza o la personalidad de alguien al peligroso ámbito del encaprichamiento. En vez de hacer de Dios el objeto de nuestro anhelo, desplazamos erróneamente estos sentimientos hacia otro ser humano. Nos convertimos en idólatras, postrándonos ante alguien que no es Dios, en la esperanza de que esa persona supla nuestras necesidades y nos satisfaga plenamente. Dios tiene razón al sentir celo por nuestros corazones. Después de todo, Él fue quien nos creó y nos redimió. Su deseo es que nos enfoquemos todos nuestros pensamientos, anhelos y deseos en Él.
Nos bendice bondadosamente al darnos relaciones personales, pero su llamado primordial es que hallemos el deleite de nuestro corazón en él. Aparte de desviar nuestra atención de Dios, esta actitud puede causarnos problemas, debido a que mayormente está fundamentado en la ilusión. Cuando nos obstinamos con alguien, solemos elevar en nuestra imaginación a esa persona, como la chica o el chico perfecto. Pensamos que seríamos felices por siempre si esa persona corresponde a nuestro afecto. Por supuesto, solo podemos mantener nuestra tonta ilusión porque hemos sustituido toda la información que no tenemos del individuo por la fantasía. Tan pronto como conocemos la verdadera identidad del individuo y descubrimos que nuestro perfecto hombre o mujer es tan humano como el resto de nosotros, nuestros sueños se desvanecen y entonces nos volvemos hacia la próxima ilusión. Para romper con este patrón de testarudez, debemos rechazar toda noción de que una relación humana tiene la capacidad de satisfacernos completamente. Cuando notemos que nos estamos deslizando hacia el fantasioso mundo del encaprichamiento, debemos orar: Señor, ayúdame a apreciar a esta persona sin elevarla en mi corazón por encima de ti. Ayúdame a recordar que ningún humano podrá jamás tomar tu lugar que tú ocupas en mi vida. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, mi gozo y mi máxima recompensa. Dios mío, regrésame a la realidad. Crea en mí un corazón sin división. Salmo 86:11. Mi papá suele decir que cuando uno permite que Dios sea Dios, puedes permitir que los humanos sean humanos. Al permitir que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas, no tendremos que luchar tanto con las relaciones humanas. En contraste con esto, podemos decir que cuando convertimos a otro ser humano en nuestro ídolo, Dios no puede ser nuestro Dios. Después de colocar a Dios en primer lugar en nuestras vidas, debemos evitar encapricharnos al tomar la decisión de no alentar ningún tipo de atracción. No alimentes la atracción, me dijo una chica de Brooklyn, cuando le pregunté de qué manera ella enfrentaba el obstinamiento. Y ella está en lo cierto. La atracción se convierte en un encaprichamiento solo cuando mimamos y alimentamos la atracción que sentimos. Cada vez que sentimos atracción por alguien, nos enfrentamos ante la decisión de dejar el asunto a nivel de una simple atracción o permitir ser transportados a un mundo ilusorio por medio de nuestra imaginación. En cierta ocasión, participé como invitado de un programa radial y luego de hablar brevemente con la productora, una mujer soltera de unos 30 y tantos años me dijo que los adolescentes no son los únicos que tienen que lidiar con la atracción repentina. Esta hermosa e inteligente mujer también tenía que resistir la obstinación aunque era adulta. Hizo varias declaraciones las cuales encontré muy significativas y prácticas. Joshua, me dijo, luego de relatarme la historia de un caballero que recientemente la había estado persiguiendo. Mi anhelo es mantenerme enfocada en Dios, y hasta el momento en que llegue a mi vida el hombre correcto, rehúso alimentar mis metas románticas y permitir que mi corazón corra a la deriva. Para ella, alimentar sus metas románticas significaba soñar despierta durante el camino de regreso a su casa con un hombre de su trabajo, colocar su foto en la puerta de su heladera y reírse con una risita tonta al hablar de él con las amigas. En el momento correcto dentro de una relación, cada una de esas actividades puede ser muy apropiada, pero antes de tiempo correcto, ella sabía muy bien que esas actitudes solo resultarían en un encaprichamiento fundamentado en la fantasía. ¿Y tú? ¿Te has sorprendido sucumbiendo ante el deseo obstinado, quitando así tu enfoque de Dios y fantaseando acerca del compañero perfecto? Quizá necesitas dar un paseo hacia atrás y evaluar el papel en que el encaprichamiento representa en tu vida. Lascivia. El segundo veneno que a menudo amenaza la pureza de nuestros corazones es la lascivia. Tener este sentimiento es desear sexualmente algo que Dios ha prohibido. Por ejemplo, yo como hombre soltero miro a una mujer que no es mi esposa, que en este preciso momento significa todas las mujeres, e inmoralmente tengo fantasías con ella. Eso es lascivia. Estoy inclinando mi corazón hacia algo alrededor de lo cual Dios ha establecido límites. El deseo sexual dentro del matrimonio es una expresión natural y apropiada.
Después de todo, fue Dios quien creó en nosotros ese sentimiento. Pero también Dios nos da mandamientos específicos que nos prohíben disfrutar de estos deseos antes del matrimonio. Para batallar contra la lascivia en nuestras vidas, debemos destetarla con la misma intensidad que Dios lo hace, y desafortunadamente a menudo no lo hacemos. Una experiencia que tuve mientras visitaba la ciudad de Denver, Colorado, me abrió los ojos ante la realidad respecto a la lascivia. Cierta tarde me dirigía caminando desde mi hotel hacia el centro de convenciones en el centro de la ciudad. 3 hombres pasaron junto a mí en dirección contraria, sonriendo de una manera un poco extraña. Los 3 dijeron algo en voz baja y se rieron al pasar a mi lado, y por alguna razón sus acciones me hicieron sentir incómodo. ¿Qué me sucede? Quité la inconformidad fuera de mi mente y continué mi camino, pero unos minutos después un auto se detuvo al lado mío. Dentro del auto estaban las personas que me habían cruzado antes. En esa ocasión no me equivoqué en cuanto a cuáles eran sus intenciones o la razón por la cual me sentí tan incómodo. Estos tipos eran homosexuales y me estaban buscando. Ellos silbaron, me hicieron guiñas y se rieron ante mi desconcierto. Finalmente se esfumaron a toda velocidad, dejándome furioso. Nunca olvidaré el enojo y la repugnancia que sentí en ese momento. Me sentí indignado por haber servido como el objeto de su lascivia, de sentir sus ojos desplazándose por mi cuerpo. Fue algo tan sucio. Recuerdo que acudí a Dios con ira santurrona y con un silbido de protesta entre dientes cerrados dije: esos hombres están enfermos. El suave reproche de Dios susurró a mi oído. Me tomó por sorpresa. Joshua, tu presumida lascivia heterosexual está exactamente fuera de lugar y ante mis ojos me causa la misma repugnancia. Darme cuenta de esa realidad me hizo descender con rapidez de la nube que yo andaba. El desprecio que sentía ante la lascivia de aquellos 3 hombres era nada en comparación con la repugnancia que Dios sentía por la lascivia que había en mi corazón, a pesar de que la sociedad lo anima y lo espera. Dios declara que cuando miro a una mujer con lascivia, sea que ella esté en la calle, en una cartelera, en una película, estoy cometiendo adulterio con ella en mi corazón. Mateo 5:28. Esto es asunto serio. ¿En cuántas ocasiones has sentido lascivia por una chica que pasa a tu lado? De la misma manera que aquellos homosexuales la sintieron por mí. ¿Cuántas veces mis ojos se han desplazado a través del cuerpo de una mujer como una babosa en una rosa? Como fue descrito tan acertadamente por Cyrano de Bergerac, siento tanta repulsión por la lascivia que hay en mi propia vida como la que siento por la que hay en la vida de los demás. Bailey Portes escribe lo siguiente: aquello que tememos hacer frente a los hombres, debemos temer pensarlo frente a Dios. Es necesario quitar de una vez por todas la lascivia de nuestras mentes. Debemos orar diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Ayúdame, Señor, a ser como Job, que hizo un pacto con sus ojos de no mirar lasciviamente a los demás. Job 31:1. Perdóname por mimar la lascivia en mi vida. Ayúdame a protegerme fielmente de su influencia. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Salmo 19:14. Finalmente, necesitamos evitar aquellas cosas que alienten los malos deseos. Para una chica que conozco, guardar su corazón contra la lascivia significó echar a la basura todas las novelas de romance. Ella sintió la convicción de que el constante sensualismo de estos libros era completamente inapropiado para que ella los leyera, permitiendo que su corazón se convirtiera en tierra fértil para las semillas de la lascivia. Otro amigo mío en la universidad dejó de pasar sus tardes en la playa porque las chicas con sus diminutos bikinis eran demasiada tentación para sus ojos. Otro amigo tomó la decisión de abstenerse de todo tipo de película por 6 meses. Cada uno de estos 3 amigos son un ejemplo como personas, cada uno con diferentes debilidades que están procurando proteger sus corazones de aquellas cosas, libros, lugares, películas, que los llevan a tener deseos pecaminosos. Al evaluar nuestras vidas con suficiente nivel de honestidad para reconocer nuestra propia lascivia y ver el dolor que la misma le causa a Dios, vamos a desear destruirla antes de que ella nos destruya a nosotros. Autocompasión. El último contaminante de nuestros corazones es la autocompasión. En cierta forma, este sentimiento no es nada más que la adoración de nuestras circunstancias.
Cuando le damos rienda suelta a sentir pena por nosotros mismos, quitamos el enfoque de Dios, su bondad, su justicia, su habilidad para librarnos de toda circunstancia. Al apartarnos de Él, nos alejamos voluntariamente de la única fuente de esperanza. Es muy fácil permitir que la autocompasión penetre en nuestros corazones. Cuando nos sentimos solos o anhelamos tener a quien amar o tener a quien que nos ame, es fácil creer que tenemos todas las razones del mundo para quejarnos y para estar malhumorados debido a que hemos recibido un maltrato. Pero, ¿habrá alguna razón para quejarnos al considerar seriamente la cruz? Al tratar de seguir el plan trazado por Dios para las relaciones, y como resultado paso por alto los noviazgos a corto plazo, a veces me siento tentado a dejarme caer en una mentalidad de mártir. Oh, pobrecito de mí, aquí estoy sufriendo por causa de la justicia. ¡Qué tontería! En mis momentos de mayor objetividad me imagino a Dios respondiendo a mi autocompasión de una manera muy similar a la inscripción que aparece en una camiseta muy popular. ¿Te gustaría un pedazo de queso con tu vino? Invertir tiempo lamentándome sobre lo que he tenido que dejar no es algo que impresione a Dios. Lo que sí lo impresiona es la obediencia con gozo. La autocompasión es una respuesta pecaminosa a los sentimientos de soledad. Nosotros no pecamos cuando nos sentimos solos o cuando admitimos tener el deseo de poder compartir con alguien en una relación, pero sí pecamos cuando usamos estos sentimientos como una excusa para apartarnos de Dios y exaltar nuestras necesidades personales. Con frecuencia te sorprendes concentrándote en tu pobre estado emocional en vez de confiar en Dios para que haga lo que Él cree que más te conviene. De ser así, es muy probable que necesites examinar detenidamente y con honestidad tu inclinación hacia la autocompasión. Si necesitas lidiar con este asunto, tú puedes desarmar la autocompasión haciendo varias cosas. Primero, deja de fundamentar tu felicidad en la manera en la que te comparas con otras personas. No caigas en el jueguito de las comparaciones. Demasiadas personas desperdician su vida al procurar adquirir cosas que en realidad no desean y lo hacen sencillamente porque no pueden tolerar la idea de que otra persona posea algo que ellos no tienen. Debes hacerte la siguiente pregunta. ¿En realidad estoy careciendo de algo en mi vida o simplemente estoy codiciando lo que le pertenece a otro? Segundo, cuando sientas que los antiguos sentimientos de autocompasión comienzan a manifestarse, debes desviar estos sentimientos hacia la expresión de compasión por otras personas. Mira a tu alrededor e identifica a alguien que comparte tus mismos sentimientos de soledad y busca una manera de confrontar a esa persona. Evita concentrarte en tus propias necesidades y ayuda a resolver los problemas de otro. Finalmente, aprende a usar los sentimientos de soledad como una oportunidad para acercarte cada vez más a Dios. Una joven como de 20 años de edad que se casó recientemente me dijo que ella veía la soledad como el llamado de Dios a su corazón. Cuando me sentía sola, yo pensaba, Dios me está llamando para estar con Él, me dijo ella. Durante las épocas de soledad, ella aprendió a derramar su corazón ante Dios y a hablar con Él. Hoy día ella no cambiaría esos momentos tan íntimos por nada del mundo. Él sabe otras cosas. La labor de guardar nuestros corazones es una gran responsabilidad. La misma toma lugar en los lugares secretos de devoción. Es por medio de la oración honesta y la meditación en la palabra de Dios como limpiamos de nuestros corazones la capa de encaprichamiento, de lascivia y de autocompasión, al igual que el guardián del manantial. La obra nunca se acaba. Debemos estar vigilando nuestros corazones con quieta y fiel regularidad. Sí, nuestros corazones son engañosos, pero la promesa de 1 de Juan 3:20 nos llena de esperanza en nuestra labor. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La fortaleza de Dios nos ayuda a través de las sacudidas y trastornos causados por nuestras emociones, y podemos sentirnos reconfortados al saber que Él no mira nuestra triste condición desde lejos, meneando la cabeza ante nuestra debilidad. Jesús, el Hijo de Dios, quien en Hebreos 7:25 nos dice que está viviendo siempre para interceder por ellos, Él mismo ha resistido los mismos sentimientos de soledad que tú y yo, y comprende cómo se siente tener que enfrentar a la tentación.
nos podrá sustentar en la medida en que confiemos en Él y con fidelidad guardemos nuestros corazones. Hemos terminado la lectura del capítulo 10 del libro Le dije adiós a las citas amorosas. Me pueden escribir a ilustrana@gmail.com. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Adiós.